¿Y si la ciencia también fuera una forma de fe? No una fe en milagros, sino en la razón. ¿Suena raro? Vamos a profundizar. Bienvenidos, queridos amigos y espectadores. Soy Juan, y hoy seguimos explorando el mundo del conocimiento para entender qué es la ciencia en su nivel más fundamental. Analizaremos sus bases y explicaremos por qué la fe es un elemento clave incluso en las teorías más rigurosas y comprobadas. Esto nos ayudará a tener un enfoque más consciente respecto a preguntas sobre la existencia de un principio racional en el universo. Como siempre, le pediré a mi asistente y colega en esta investigación que nos explique los conceptos principales. Empecemos por lo básico. La ciencia se sostiene en dos pilares fundamentales, qué existe y cómo llegamos a conocerlo. El primero se llama ontología, trata sobre qué hay en el mundo. Partimos de la creencia de que existe una realidad objetiva fuera de nosotros y que la naturaleza sigue leyes que siempre y en todo lugar funcionan igual. Sin esta fe, la ciencia pierde sentido, no podríamos predecir ni entender nada. El segundo es la epistemología, es decir, cómo conocemos el mundo. Creemos que la razón es capaz de entender la realidad, que el conocimiento llega a través de la experiencia y los experimentos, y que todo está conectado, un evento causa otro. Y precisamente estas conexiones intentamos estudiar y describir desde la perspectiva científica. No vamos a entrar en formas extremas de solipsismo. Normalmente, un solipsista afirma que el mundo externo es una ilusión, pero actúa como un realista, teme ser atropellado, se viste en público y come cuando tiene hambre. Sus palabras contradicen sus pensamientos y acciones, eso vuelve su postura internamente contradictoria y, al mismo tiempo, refuta su propia posición. En cambio, nos enfocaremos en la fe epistémica, un tipo especial de fe en la ciencia, cuando ciertos axiomas y principios se aceptan como hechos sin demostración. Se podría llamar un símbolo de la fe científica. Es importante entender que esta fe es parcialmente eterna, pero mayormente temporal y abierta a revisión, por eso es más dinámica que la fe religiosa y más cercana a la fe filosófica o cotidiana. Exacto. En el núcleo de la ciencia hay axiomas que no demostramos, los aceptamos. En esencia, es un acto de fe. Creemos que existe una realidad objetiva, que la naturaleza obedece leyes, que la razón puede comprender el mundo y que la observación y experiencia nos permiten obtener conocimiento fiable. La ciencia reconoce honestamente que para estudiar algo hay que aceptar ciertas reglas del juego. Si esas reglas no se cumplen, por ejemplo, si la realidad es ilusoria o caótica, ningún conocimiento es posible. Eso no debilita a la ciencia. Al contrario, es fuerte porque reconoce sus límites. Los axiomas no son dogmas, pueden ser cuestionados y discutidos filosóficamente, pero sin ellos la actividad científica es imposible. En la ciencia hay dos tipos de fe. La primera es la fe eterna que fundamenta el método científico, la convicción en la objetividad y la capacidad de conocer el mundo. Esa es la base de todo el panorama científico. La segunda es una fe temporal en hipótesis y teorías, construidas sobre datos empíricos y sujetas a revisión y falsificación. Esa fe es abierta a cambios y es una herramienta para el desarrollo del conocimiento. En la religión, la fe normalmente es la aceptación de la existencia de Dios como axioma inicial. Es eterna y no puede revisarse. En la vida cotidiana, la fe se manifiesta en creencias, confianza en personas, valores o justicia. En la filosofía, la fe está en aceptar ciertas posiciones ontológicas o epistemológicas, por ejemplo, el ser existe, podemos saber algo, o la razón es una herramienta fiable para conocer. La tabla que vimos arriba contradice claramente cómo se presenta hoy la fe en la ciencia, donde el materialismo crea la ilusión de que la ciencia está libre de fe. En la ciencia no hay fe ciega, porque todas las afirmaciones se verifican experimental y lógicamente. Los científicos no aceptan nada sin pruebas, a diferencia de la religión, donde la fe es aceptación sin fundamento. La fe científica son suposiciones racionales basadas en la lógica y la experiencia. No se trata de fe, sino de premisas necesarias, fundamentos para construir conocimiento. Son axiomas racionalmente justificados, abiertos a revisión y verificación. A diferencia de la fe religiosa, las premisas científicas son herramientas de trabajo, no dogmas.
Las premisas iniciales son el punto de partida del conocimiento, no fe. En la religión son dogmas eternos. En la ciencia, un punto de inicio sujeto a dudas y cambios. Decir que las premisas científicas son fe es un error. Las hipótesis son suposiciones para explicar fenómenos, sujetas a verificación empírica y falsificación. Primero, ¿por qué se suele contrastar la ciencia solo con la religión? Aunque la fe está presente en la filosofía, en la vida cotidiana y en la propia ciencia, en los debates públicos la ciencia casi siempre se contrapone exclusivamente a la religión, y eso es muy extraño. Es como entrar a un supermercado, ver 20 tipos de queso, y discutir solo con la mozzarella, acusándola de ser queso. Pero todos son queso. Solo que uno tiene la etiqueta religión y el otro, su posición científica. Segundo, el mito de la fe ciega. El concepto de fe ciega es una tautología. La fe, por definición, no requiere pruebas absolutas. Las diferencias entre sistemas de fe no están en el grado de ceguera, sino en sus fundamentos y consecuencias. Es como quejarse de que la mantequilla es demasiado grasosa. Así suena la frase, fe ciega, una tautología con pretensiones. La fe, por definición, no exige prueba total. Tercero, la afirmación de que la ciencia no requiere fe se contradice con que todo experimento supone fe en la repetibilidad de la naturaleza, el problema de la inducción, la confiabilidad de la percepción, solipsismo, y la precisión de los instrumentos, que a su vez se calibran con otros instrumentos. La lógica requiere fe en la no contradicción de los sistemas formales y en la aplicabilidad de las matemáticas abstractas al mundo real. Todo esto son actos de fe, sin los cuales ni el experimento ni el razonamiento lógico serían posibles. De repente, las matemáticas abstractas empiezan a describir la física. ¿Quién decidió eso? Simplemente creemos en los números, de otro modo nada funciona. Cuarto, las suposiciones de la ciencia se llaman racionales, pero la propia racionalidad se sostiene en la fe en la razón. ¿Y si ésta se equivoca? ¿Y si todo es una ilusión o simulación? La experiencia también requiere fe en la fiabilidad de la memoria y la interpretación, no distorsionadas por errores cognitivos. Así, tanto la razón como la experiencia no son autónomas, sino que dependen de actos iniciales de confianza. La memoria es engañosa. A veces nos muestra recuerdos que no existieron. Y aún así, confiamos en ella. Quinto, el argumento de que no es fe, sino condiciones necesarias para el conocimiento, es un cambio de términos. La religión también considera necesarias sus suposiciones, por ejemplo, Dios como causa primera. La ciencia no puede demostrar que sus premisas sean más verdaderas que las religiosas. Cambiar la palabra fe por necesidad no altera la esencia, siguen siendo suposiciones básicas. Llamar necesidad a la fe es como llamar humedad obligatoria a la lluvia. No te salva de mojarte, pero suena mejor. Sexto, las hipótesis se consideran no fe, sin herramientas, porque son falsables. Sin embargo, la falsabilidad requiere fe en la corrección de los métodos, la veracidad de la interpretación y la ausencia de errores sistemáticos. Además, el principio de falsabilidad no puede falsarse. De hecho, se puede notar una tabú sistemática alrededor del concepto de fe en el ámbito científico, lo cual resulta curioso considerando que un elemento de fe está presente en la ciencia tanto como en la filosofía o la religión, especialmente cuando se trata de los fundamentos de una paradigma. Entonces, muchos de los conflictos entre ateos y religiosos surgen de un malentendido sobre la esencia de la ciencia y la religión. Errores en el pensamiento y la mezcla de la fe científica y religiosa con la política e instituciones sociales generan incomprensiones y conflictos. Exacto. Los ateos a menudo confunden la fe religiosa con la política de las instituciones eclesiásticas. Por ejemplo, las famosas persecuciones a Copérnico o Galileo fueron más bien un choque entre la ciencia y el poder conservador, no contra los dogmas cristianos en sí. En la Biblia no hay una condena explícita al heliocentrismo, y el Génesis, con sus menciones a los días de la creación, es una metáfora teológica, no un manual de astronomía.
Interesantemente, ya Agustín en el siglo IV y otros padres de la Iglesia advertían contra la lectura literal de esos textos, invitando a una comprensión más profunda de los textos sagrados. Al mismo tiempo, las personas religiosas pueden erróneamente equiparar la fe científica con dogma religioso, sin notar que la fe científica es una posición instrumental, abierta a crítica y revisión constante. Pero, ¿por qué los científicos a menudo actúan como si sus axiomas fueran dogmas? Las revoluciones científicas suelen verse como herejías, aunque en realidad el cambio de paradigmas es un proceso necesario y natural del desarrollo del conocimiento. ¿Cómo cambian en realidad los dogmas científicos? ¿Existe algún modelo que explique este proceso? Thomas Kuhn reveló la dinámica de las revoluciones científicas en 4 etapas. Primero, ciencia normal, trabajo dentro de una paradigma establecida, como la mecánica de Newton. Segundo, anomalías, hechos inexplicables, problemas con la velocidad de la luz. Tercero, crisis, intentos fallidos de salvar la teoría antigua. Cuarto, revolución, cambio de paradigma, como la teoría de la relatividad de Einstein. Además, la ciencia es un verdadero campo de batallas intelectuales. La resistencia a lo nuevo surge por sesgos cognitivos, apego a modelos familiares, intereses institucionales, carreras y becas ligadas al paradigma actual, inercia metodológica, herramientas obsoletas. Como dijo Planck, las nuevas verdades no triunfan convenciendo a los opositores, sino porque estos desaparecen. Y ahora atención, este es apenas el tercer análisis en nuestro canal, y ya cuántos hallazgos. En este video hemos examinado un segundo ejemplo de doble estándar materialista en la ciencia. El concepto de fe está tabú, y la fe, especialmente la religiosa, se desacredita automáticamente. Recordemos que en la segunda revisión discutimos que la lógica se presenta como una herramienta única de la ciencia, supuestamente ausente en otras áreas. Pero la lógica es el aire que respira todo pensamiento, presente en todas las áreas de la vida. Este es otro ejemplo claro de distorsión conceptual para legitimar a la ciencia como la única sistema racional de conocimiento. En esencia, se produce una autodestrucción de la ciencia mediante la dilución del pensamiento conceptual. Se crea una especie de fe dentro de la propia ciencia, que en ella no hay fe, solo lógica y razón. Desde el punto de vista de la metodología del conocimiento y la construcción de paradigmas, esto es absurdo. También mostramos en el segundo video cómo se forma una percepción distorsionada de la ciencia, como si tuviera el monopolio absoluto de la verdad. Si llegaste hasta aquí, recuerda la idea principal: no creemos, verificamos. Verifica la información, duda y saca tus propias conclusiones. ¿Qué opinas? ¿Quizá tenías otra idea sobre la ciencia? Te esperamos en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.